Saludo a Guadalupe Yolanda Velázquez Abarca, es socióloga de la Universidad de Sonora. Vamos a hacer un análisis y descripción de la contratación de trabajadoras y empleadoras del hogar. ¿Cómo es la forma de vivir de las trabajadoras del hogar en la actualidad? Son más en su mayoría mujeres, pero también hay trabajadores domésticos. Buenos días, ¿cómo estás, Guadalupe? Un placer saludarte. Buenos días, Karina, y a todo el auditorio. Gracias. ¿En qué consistió este trabajo? Si puede explicarnos primeramente, por favor. Sí, mira, en esta parte, esta información que nos voy a proporcionar es parte de mi tesis de licenciatura. Disculpe, le escucho un poco lejos, le escucho lejos. No sé si estamos en altavoz o si podremos pegarnos más al teléfono, por favor. Ahí sí. Está, mejor. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias, perdón. Bueno, esto es parte de un resultado de mi tesis de licenciatura. Pero también quiero hacer un breve paréntesis, que yo también he sido trabajadora del hogar. Okay. Entonces, parte de esta, pues de mi experiencia como trabajadora del hogar, me hace mi interés en reflexionar sobre, pues, qué pasa cuando, por qué se da esta dinámica que yo la consideraba hasta cierto punto como tintes serviles, ¿no? Y bueno, este trabajo, para dar un contexto internacional, primeramente conmemorando que el 22 de julio fue el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, pues, a nivel internacional es que existen 67 millones de trabajadoras en el hogar en el mundo. Es una actividad, como bien mencionabas ahorita, prácticamente más bien feminizada. Así es. A nivel mundial, 1 de cada 25 mujeres es trabajadora del hogar. Y a nivel nacional, ya mexicano, existen 2.2 millones de trabajadoras según el INEGI en el último censo del 2020. Y este trabajo pues es caracterizado por ser informal y, que también lo que puede identificar es que es una actividad que va en aumento. Por ejemplo, del 2005 al 2018 incrementó un 30% justamente la participación de varones y un 25% en el de las mujeres. Y bueno, ¿en qué consistió este trabajo? Básicamente lo que tuve o me permitía hacer fue hacer entrevistas a empleadoras y a trabajadoras, a cinco empleadoras, y sus características sociodemográficas eran que predominaba un 40% de 35 a 39 años de edad, otro 40% de 40 a 44 años, y un 20% estaban en el rango de 55 a 59 años de empleadoras, ¿no? Ok, las que ofrecen, las personas que ofrecen el trabajo, pues, para quienes trabajan las empleadas domésticas o empleados. Sí. Y el 80% se encontraban en situación de casadas, un 20% divorciadas. Su nivel educativo predomina la maestría, por ejemplo, o sea, son con un alto grado de escolaridad, un 20% licenciatura y otro 20% carrera trunca, ¿no? Okay. La ocupación de estas empleadoras o patronas, comúnmente se les dice, pues es que eran predominantemente, 60% eran empleadas y 40% empresarias. Okay. La contratación que ellas realizaban, al momento de las entrevistas es que estaban en la modalidad de entrada por salida. Ahorita les explico más o menos esto de entrada por salida. Y la natalidad es de 2 y 3 hijos. Okay, y en el caso de las trabajadoras, sí. Un 37% se encontraba de 30 a 34 años, otro 25% de 25 a 29 años. Jóvenes. Otro por ciento de 20 a 24 años. Y por último, un 13% de 35 a 39 años. 50% se encontraban solteras, 5% casadas y un 22% divorciadas y 13% en unión libre. El nivel educativo es 25% secundaria completa, 37% preparatoria completa, 25% preparatoria incompleta y 13% preparatoria abierta en curso en ese momento, ¿no? Okay. Y bueno, esto sí fue 50%, o sea, de las 8 trabajadoras, 4 eran de entrada por salida y 4 de planta. ¿Qué diferencia hay entre una modalidad y otra? Pues básicamente es que la modalidad de entrada por salida es cuando se establece un horario de entrada y de salida en el mismo día, pero también es flexible y usualmente es caracterizado por mujeres que están en condición de que son madres, ¿cómo se llama? Que son madres o que están casadas. Con ocupaciones, pues. Pero, ¿cuál es la problemática que prevaleció o cuál, de acuerdo a tu experiencia también, porque nos dices, tú ya trabajaste como empleada doméstica, cuál es la problemática que más, atenta contra este sector, contra esta labor, pues, que realizan hombres y mujeres, en su mayoría mujeres, pues, en todo el país, pero sobre todo aquí en este estudio que hiciste?
Principalmente es la violación a los derechos humanos y laborales, ¿no? De hecho, la CONAPRED en el 2017 había arrojado que en un censo que realizó, pues las principales violaciones y también discriminación, ¿no? Porque podían ser despedidas sin justificación, la revisión de sin pagarles, pertenencias, maltrato verbal, uso de utensilios. Por ejemplo, algo que también se da es el uso de utensilios distintos respecto a los empleadores, discriminación en su forma de hablar o vestir, o incluso en algunos casos, y es un menor grado, pero sí existe, es el acoso sexual. Y en ese sentido, también la principal problemática que va unada a la violación de derechos humanos y laborales, pues es que en esta contratación informal tienen bajos salarios, no tienen seguridad, no tienen vacaciones, no les dan aguinaldo. O exceso en tareas, ¿no? Exceso en tareas también, por ejemplo, yo he escuchado, es que te voy a pagar tanto, pero vas a hacer todo, hasta hacer comida, cuidar niños y todo. Entonces, hemos sabido de testimonios de trabajadoras domésticas que nos dicen, no, Karina, yo cobro 300, pero nada más hago esto. O yo cobro 500, pero hago esto. A mí me pagan 700, pero me tienes que contratar tantos días a la semana o de planta y hago todo lo que implica los quehaceres domésticos. Entonces, como que no está nada por escrito y hay un programa piloto que se hizo para la inscripción del Seguro Social, bueno, que del que no se ha sabido mucho, pero no sabemos si ha funcionado del todo porque pues ya nos ha echado más, que es el del IMSS con las trabajadoras domésticas, ¿no? Sí, fíjate, ese programa que comentas, si no mal me equivoco, inició a partir, se aprobó en el 2018 cuando ganó Morena aquí en México. Entonces, hasta donde sé, porque ya no fue parte de mi trabajo, pero sí 10% de la población estaba solamente registrada al Seguro Social, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, mucha gente, por ejemplo, acá me dicen, Karina, una amiga trabaja con unas personas, con unos ricos, dice, pues unas personas de alto nivel económico y no tienen ni seguro social, dicen por acá. Es uno de los comentarios más generales que nos hacen, que no hay un registro al seguro social, o sea, no tienen prestaciones. Claro, es que, fíjate, de hecho, la literatura me permitió entender un poco por qué es esto, ¿no? ¿Por qué no se les da seguridad social a las trabajadoras? Y bueno, lo principal tiene que ver con pues antecedentes históricos, que tiene que ver con la colonización, por ejemplo, pero también la teoría del género y el feminismo nos permiten entender un poco, dar las pinceladas para poder entender esta problemática, porque bueno, la colonización lo que vino a hacer fue a instalar un nuevo orden social y más allá de una categoría de trabajo, se le consideró en aquel momento como una categoría social también, ¿no? Recordemos que esclavos, indígenas, mestizos y mujeres blancas, inclusive empobrecidas, pues no se les veía como sujetos de derecho, ¿no? Y entonces el problema que venimos arrastrando desde el colonialismo pues es eso, básicamente, que el trabajo del hogar, inclusive cuando vemos en grupos, por ejemplo, de redes sociales, dicen, busco ayuda, ¿no? No es ayuda, ¿no? Es trabajo. Sí. Y es que en esas jergas que utilizamos para poder referirse a este trabajo, pues son las que le van restando los derechos, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con un problema de que no existe la cultura de ver a las trabajadoras y a los trabajadores como sujetos de derechos, ¿no? Pero también esto, me permite un poquito más en profundidad hablar, que tiene que ver con que también se le considera como que no es una actividad que produce bienes, ¿no? Y esta es una discusión, pues una trabajadora que trabaja en maquila, pues lo que produce es un cierto producto. Y se preguntan también, ¿cuál es el producto, o el resultado del trabajo? Pero es un servicio, es un servicio. Este trabajo, que resulta de todas las trabajadoras o de las madres, esposas, cualquier función que nosotros realicemos, pues es que permitimos la reproducción social. Si no se hace el trabajo del hogar, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a la escuela. Entonces, detrás de todo, de cada trabajador, existe el trabajo de una mujer. Y en este caso, en el de trabajo del hogar remunerado, pues el de una trabajadora del hogar. Por acá nos dicen, tengo conocidas de Oaxaca y Chiapas, no les dan de comer y cuando quieren ir a su pueblo la corrieron y no le pagaron. Una señora pintora de Centenario. Por acá, María Jesús, hay muchas trabajadoras que sí tienen seguro social, pero les pagan más poco y les dan más trabajo. Debería de haber algún lugar donde se apoye a la trabajadora doméstica. Bueno, algunos comentarios que tenemos por acá en relación a esto, que yo creo que falta mucho por hacer, muchas violaciones a los derechos humanos, por cierto. Y bueno, los hallazgos y los escenarios futuros para terminar, si podemos resumir, por favor, Guadalupe, con este tema.
Claro que sí, mira, bueno, de los hallazgos que pude rápidamente identificar fue que las empleadoras contratan a trabajadoras, bueno, principalmente yo quería saber cuáles son las condiciones sociolaborales. Las trabajadoras que yo pude, tanto empleadoras, no habían dado la seguridad, las prestaciones. Okay. Según desde este punto de vista, pues porque justamente no saben o no había para aquel momento pues una mayor divulgación de los derechos de las trabajadoras. Y asimismo las trabajadoras tampoco se ven como sujetas de derecho, ¿no? Uh-huh. Y otro de los resultados fue pues que las trabajadoras también, las empleadoras solicitan este servicio pues por diversos fenómenos que se están dando. Uno de ellos pues que las mujeres se insertan al trabajo, pero también los roles en el interior de las familias han cambiado. Es decir, por ejemplo, las abuelas ya no cuidan a los nietos, entonces porque ya han cambiado los valores, ¿no? En ese sentido, en cierto sector de clase socioeconómica, ¿no? Entonces, pues obviamente se solicita el apoyo de mujeres que puedan ayudar, no solamente el trabajo del hogar, sino también de cuidado de menores, Uh-huh. ¿no? Pero también que sigue persistiendo en México todavía, en Hermosillo, en Sonora, a nivel de hecho mundial, pues, la poca participación de los hombres en el trabajo del hogar y de cuidado, ¿no? Okay, pues, y en el caso de las trabajadoras del hogar es básicamente necesidades económicas, pero también la necesidad de poder experimentar otro tipo de juventud respecto a las mujeres que son, por ejemplo, trabajadoras de planta, que deciden salir de sus comunidades de origen, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, como ya en tenemos. el caso que comentaban de la chica de Oaxaca que no les pagan, bueno, yo le podría decir al auditorio que pueden buscar a través de redes sociales la Signatrao o CAFE con H a lo último, que son justamente que me preguntabas qué se está haciendo para las trabajadoras, pues ya existen, ¿no? Desde 2015, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Ahí cualquier trabajadora se puede inscribir, puede pedir información, ahí están los contratos, les pueden facilitar los contratos en cualquier modalidad, les dan talleres, cursos para que se conozcan sus derechos. Y en el caso de las empleadoras, también existe una organización que se llama Hogar Justo Hogar, que también pueden consultar con trabajadoras. E informarse. Y consultar. Que se pueden informar. Exactamente. Para no caer en violaciones a los derechos humanos y, bueno, obligaciones también que tendrían que cumplir. Suena interesante. Si gustas, nos compartes también para no omitir o por contacto mediante Ernesto y poder pasar también los contactos al auditorio que así lo requiera. Por cuestiones de tiempo, yo tengo que despedir esta entrevista, Guadalupe, pero te agradezco mucho, me parece sumamente interesante y sobre todo que hay mucho por hacer e informar también sobre este tema, sobre las necesidades, sobre las áreas de oportunidad, por supuesto, sobre las violaciones a los derechos humanos en esta actividad tan noble que desempeñan, pues en su mayoría decimos mujeres, pero también hombres. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Buen inicio. Gracias, Guadalupe. Yolanda Velázquez Abarca es socióloga.